Buenas noches, la santa noche, a todo tata, toda yaya, todo engueyo de la regla Quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. En este video vamos a reaccionar a los dichos de Ralph Alpizar. El video se titula El objeto más poderoso del Palo Mayombe y se refiere a las empacas. Estoy de acuerdo con él en muchas cosas de las cuales él va a hablar y que vamos a estar aquí reaccionando. Les invito a que ustedes se suscriban a su canal. Se llama Ralph Alpizar. Es como lo ven en pantalla, yo estoy suscrito. Ralph Alpizar es una persona que yo respeto mucho. Para mí es un verdadero mayombero, un verdadero representante de las prácticas afrocubanas, de nacionalidad cubana. No todos los cubanos son unos charlatanes. Es una de las personas que de verdad admiro. Digo, discrepo con él en algunas cosas, pero así es la vida. No vamos a estar de acuerdo en todo, ¿sí? En el tema de la misoginia, en el tema del machismo, de que existe en el Palo Mayombe, en eso no estoy de acuerdo, y en muchas otras cosas, pero en la mayoría de lo que él cree, de lo que él practica, yo estoy de acuerdo. ¿Qué les iba a comentar de Ralph? Tiene, creo que da cursos a través de una página web. Les invito a que tomen sus cursos. De verdad, es una persona, para mí, muy estudiada, muy bien, está muy bien preparado. Es un verdadero investigador, además de los temas de brujería africana. Creo que ha hecho investigaciones incluso en África. Y pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Va a estar muy bueno este video, quédense hasta el final. Vamos a entender muchísimas cosas, vamos a aprender muchas cosas en este video. Así que les invito a que se queden. Hola amigos y amigas, bienvenido a este su programa Hablemos de Mayombe, un domingo más aportando. Aquí dice www.ralphalpizar.info, creo que ahí es donde está, esa es su página web, creo que es donde ofrece sus cursos. Bien, le damos todo el crédito a Ralph Alpizar por este conocimiento que vamos a analizar. Al conocimiento y a la clarificación de la regla de Pablo Monte. Hoy vamos a hablar de la empaca. La empaca es un tarro, un cacho, un tarro, un cacho, como le dicen, un cuerno, ¿ves? Ya sea de chivo, ya sea de buey, ya sea de toro, ya sea de vaca, sea lo que sea. Presente la traducción literal de empaca. Bien, en la regla Quimbisa nosotros consagramos las empacas para las engangas en tarros, como dijo él, en Cuba le llaman tarro al cuerno, ya vacío, ya cortado del toro o del buey. Le llaman tarro. En México pues le llamamos cuerno. El punto es de que ese cuerno al estar hueco se puede, por eso los primeros mayomberos de Cuba decidieron usarlos para consagrar las empacas. Sí, porque es un objeto, para empezar, que tiene una fuerza increíble, porque es lo que usa el animal para defenderse. Es un cuerno. Casi en todas las culturas antiguas, el cuerno representa la fuerza y el poder, porque es con el que el animal se defiende. En la naturaleza, los animales que tienen cuernos tienen más probabilidades de sobrevivir. Por otro lado, bueno, les comentaba que en Cabildo Quimisa Congo las empacas las preparamos así como lo dijo Ralph, en cuernos de buey, en cuernos de toro, cuernos de vaca, y en algunos otros animales, pero es mucho más difícil de conseguir. Por cierto, tengo unos cuernos de antílope, son muy difíciles de conseguir, son unos cuernos largos. Ralph Alpizar va a decir algo sobre esos cuernos. Los tengo disponibles para el primero que los quiera, pues.
Si tú me dices, yo quiero que usted me fundamente mis empacas, las empacas que debe de tener mi enganga en esos cuernos de antílope, mándame un mensaje, mándame un WhatsApp para darte el costo y consagrárselos de forma muy especial para tu enganga. Bien, vamos a continuar con Ralph. Empaca. Yo tengo ya escrito sobre eso y he hablado otras veces sobre eso. Pueden buscar las cosas que he hecho sobre eso. Incluso tengo publicado una empaca en Sasi que vi en el Congo. Y extrañamente, la fundamentación es exactamente igual que la fundamentación que aprendí yo en la Cuba practicante de mayombe de vuelta abajo. Pero más allá de eso, quería hablarle de la empaca. La empaca hoy en día piensan que es un accesorio de la ganga, de fundamento, cuando no es así. La empaca es independiente al fundamento. No puede haber fundamento, por lo menos en la regla mayombe nunca hubo un fundamento que no tuviera su empaca. Pero sí hubo empacas que no tenían fundamento. Sí. Bien, antes de continuar, me acordé de algo. A lo mejor no lo menciona aquí Ralph, pero a mí es lo que me enseñaron mis padrinos. La empaca tiene, ¿cómo les diré? Una consagración conga y una consagración árabe. Es una mezcla de las dos magias. El negro congo, el negro africano, bueno, tenemos la costumbre de decir negro congo, pero en realidad los primeros mayomberos, los primeros negros practicantes del palo mayombe venían de diferentes regiones de África, no todos eran Congo. Bien, ellos, estos negros, al venir de África, un lugar que fue conquistado por los árabes, por eso es que decimos Salam Aleikum. África estuvo bajo el dominio de los árabes muchísimos años. Por eso, al día de hoy, en el Palo Mayombe existe el machismo árabe, ¿sí? Los árabes y sus primos hermanos, los judíos, son las razas más machistas que puede haber en el mundo, ¿sí? Ellos, los árabes, en la mezquita, por ejemplo, la mujer no puede entrar si está menstruando porque es impura. Va a contaminar el lugar santo. Lo mismo sucede en el judaísmo. La mujer cuando está menstruando no puede entrar a la sinagoga porque es impura y va a contaminar un lugar santo. Son cosas, ideas pendejas, ¿no? En pleno siglo XXI todavía andan con eso. ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque esas instrucciones están en el Corán, esas instrucciones están en la Torá, esas instrucciones están en la Biblia, por eso lo hacen al día de hoy, los árabes y los judíos. Y todo aquel güey que se ha dejado influenciar por estas dos culturas. Todo aquel que usa la Biblia está contaminado del machismo. Por eso en las sectas evangélicas, en algunas sectas evangélicas muy ortodoxas, muy tradicionalistas, eh, hacen los cultos de la siguiente manera. O sea, cuando van al famoso culto, al templo, las mujeres se sientan de un lado y los hombres se sientan de otro, porque no vayan a contaminar a los hombres. Ya ven que los hombres son unos santos, son unos puros. Todas esas ideas pendejas vienen de la Biblia, de la Torá y del Corán. Bien, pero volvamos al tema de la magia. Magia existe en todo el mundo y en todas las culturas. Los árabes eran en aquellos tiempos especialistas en la magia con los espejos. Por eso es que las empacas tienen una tapa de espejo. Eso es algo de lo que muy pocas personas hablan. Es algo de lo que muy poco se conoce. Pero los primeros practicantes del mayombe, cuando sus deidades, sus espíritus, sus muertos les dieron pues les dieron de cómo consagrar, les dieron la idea de consagrar, de crear, de consagrar las empacas. Pues por eso le agregaron el tema de los espejos, una tapa de espejo.
Sí, eso tiene una función muy especial que, bueno, a ver si Ralph Alpizar toca este tema. Yo lo que quiero es basarme en los dichos de Ralph Alpizar. No quiero meterle mucho de mi cosecha. Quiero que lo escuchen a él y quiero platicar sobre lo que él dice. Bien. Sí, porque al principio y muy avanzado, ya en la práctica del mayombe y habiendo cristalizado la religión, cuando el fundamento, el enkishi que cultuaban era un árbol, pues sencillamente cogían partes de ese árbol y a través de un rito lo introducían en esas empacas, en ese contenedor de cuerno, y a partir de ahí lo manipulaban. Lo podían mover de un sitio a otro, lo podían llevar para aquí, lo podían llevar para allá. Igual lo hacían cuando el enquishi era de río, o cuando el enquishi era de una sabana, o cuando el enquishi era de las cuatro esquinas, de las encrucijadas, que son muy importantes los pimpacubalas, esos tipos de enquishi. Se atrapaban y se ponían en una empaca. ¿Por qué escogían la empaca? Pues por varias razones. La primera razón es que las empacas normalmente son de buey. El buey es un toro que ya lo caparon. Y el buey trabaja con mucha fuerza, tiene fuerza. Y era el animal más grande que había en Cuba, a no ser que fuera a un zoológico ya cuando existían los zoológicos. Con lo cual era lo que tenían al alcance de la mano. Porque luego los ves en África con empacas hechas de cuernos de antílope, etcétera, etcétera, porque por la velocidad del antílope está asociado al calor, a la fuerza. Pues igualmente las empacas de buey están asociadas o de toro, están asociadas a la fuerza, al calor, o empacas de chivo que están asociadas también a la destreza, a la fuerza y al calor. El chivo es un animal muy caliente. Bien, recuerden que no soy muy de acuerdo con él en los temas, eso que de frío, que de caliente, no sé, se me hace como que este asunto confunde mucho a las personas, ¿no? Eh, en, en Cabildo Quimbiza Congo estamos tratando de crear, no de crear, más bien de practicar una brujería lo más compacta posible, lo más sencilla posible, pero sumamente efectiva. Por tradición, se usa para fundamentar una empaca el cuerno del buey. Lo que dijo Alpizar es una gran verdad. El buey es un toro que fue capado. Por lo mismo, al no ocuparse en saciar sus instintos sexuales, pues este animal concentra toda su fuerza en el trabajo. Y si queremos que nuestra enganga sea fuerte, se abra paso como de lugar, hay que ponerle una cabeza de buey, y si no se puede conseguir, hay que ponerle una cabeza de toro, hay que ponerle una cabeza de chivo, hay que ponerle algo que lleve cuernos. Bien, pero volviendo al tema de la empaca, en Cabildo Quimbiza Congo regularmente usamos los cuernos del buey. Si no hay, pues conseguimos de toro, y si no, de vaca. Incluso podemos hacer, hemos consagrado empacas en cuernos ¿cómo le llaman? De borrego cimarrón, de esos borregos que tienen los cuernotes así como retorcidos. Es decir, no precisamente se tiene que hacer de buey, pues. En algunos casos, como en lo que les estoy comentando, tengo disponible unos cuernos de antílope, son grandes, para el primero que quiera, estas empacas. Bien, hace rato comentó Ralph que siempre ha existido desde los tiempos antiguos, vamos a llamarlo así, desde los inicios del palo mayombe, en gangas con empacas. Dice él, toda enganga tiene que tener su empaca, pero si tú eres tata o eres yaya y te rayaron como tata y como yaya y no te alcanzó tu presupuesto, porque esa es una realidad, a veces no alcanza el dinero para recibir una enganga, tú puedes recibir una empaca. Y ahorita vamos a ver con Ralph, una empaca debe de tener la misma fuerza que una enganga.
Quédense hasta el final. Este video de verdad está muy interesante. Vamos a escuchar cosas muy interesantes de Ralph Alpizar. Y muy diestro, muy habilidoso, muy hábil a la hora de trepar, a la hora de montear. Con lo cual, esa propia función ya la tenía el contenedor. ¿Ok? Importante siempre la función del contenedor. Otra de las características es que dentro de la empaca se resumía la personalidad del Kishi siguiendo ciertos pasos y ciertos ritos, y al final eso te permitía llevarla a un sitio a otro. Está bien documentado las empacas de los Matiabos, que ese era su fundamento, ellos no tenían ningún otro fundamento, y esa empaca pues era su enkishi. La colgaban en la encilla del caballo, o la tenían aquí, o la tenían allá, incluso hay que las tenían muy pequeñitas, las empacas, y se la... Bien, el video de Ralph está peor que los míos, ¿sí? Creo que ya corrigió eso. Este es un video ya viejito. Bueno, es lo que él dice, es lo que está diciendo también es que no es importante el tamaño de la empaca. No crean que porque que la empaca hecha con cuernos de buey es más poderosa que una empaca hecha en cuerno de carnero o de un chivo, porque se puede hacer en un chivo también, en cuernos de chivo, siempre y cuando tengan el tamaño adecuado o suficiente para meter la carga mágica. Bien, no importa el tamaño. ¿Sí? No porque tengas, también, aquí viene otro asunto, no porque tengas una empaca en cuernos de antílope que son, o sea, los que yo te estoy diciendo están grandes, ¿sí? No van a ser más fuerte que la empaca de buey. No. Más bien son iguales de fuerte, pero sí va a tener un campo de acción diferente, va a abarcar otro campo de acción. Recuerden que el buey, por ejemplo, tiene la característica que es fuerte, que se abre paso, que es un animal que no lo para nadie. Y el antílope es un animal que su característica es la velocidad. Entonces puede ser que aquí haya una diferencia, no en fuerza, sino en el tiempo de respuesta. Es decir, tú tienes una empaca en cuerno de buey y ves resultados en 3 días. Y a lo mejor cuando haces un trabajo con una empaca en cuerno de antílope, lo ves en el mismo día, el resultado. Entonces, pero tienen la misma fuerza, solamente que los tiempos se van a cortar con la empaca de antílope. Y Ralph está mencionando allá a unas personas de Cuba, como que es una familia famosa de Cuba. No recuerdo qué nombre dijo, pero no quiero regresarle al video porque tengo poco tiempo. Pero él nombró que esa familia se caracterizaba por no tener enganga. Esa familia tenía empaque y con la empaca trabajaba. Y además era pequeña la empaca. Estos son cosas que los mayomberos modernos de hoy no te dicen. O sea, los mayomberos modernos de hoy, esos charlatanes, la mayoría venezolanos y cubanos, se enfocan en decirte que el mayombe es una religión, que tienes que ser bueno, que tienes que casi ser Jesucristo en la tierra, cuando en realidad son lo peor que puede haber en el mundo. Son mentirosos, son embusteros, son insidiosos, grotescos, lo peor que puede haber como seres humanos. Ellos te dicen, los mayomberos modernos te dicen que el palo mayombe es una religión. No es una religión, esto es brujería africana. Y la brujería africana no tiene límites, no es cuadrada. Todas las reglas que han puesto hoy en día los mayomberos modernos no tienen nada que ver con la práctica del mayombe que se hacía hace 100 años, ¿sí? Ralph lo dijo hace rato, regresa en el video y Ralph lo dijo. Existía una familia en Cuba que no tenían enganga y que solo trabajaban con empaca y que esa empaca les resolvía. Bueno, vamos a continuar. Y llevaban consigo cortada. Eso era su enquici.
Olvídense de la ganga sola con caldero de hierro de barro llena de palos y carabelas y más grande que yo. Olvídense de eso. Es enquishi, es enquishi. Y el veneno mata con una dosis así. No necesita una dosis así. Y la planta cura con una dosis así. No necesita una dosis así. Es lo que yo les comentaba, no, o sea, una empaca no porque tengas una empaca de unos en un cuernote, no por eso va a ser más fuerte que una empaca hecha en unos cuernitos. Bien. Ojo, eso es una de las cosas que yo hago mucho énfasis. En los programas hablemos de Mayombe y en mis charlas de años. Ver el Mayombe como algo espiritual. Si no tienes que poner un palo así, va a ser más fuerte si pones uno así. No es verdad, porque la mayoría de las gangas de Mayombe que yo vi en Cuba y que existen todavía, apenas tenían palos, las que no tenían palos, porque hay gangas que son una matai. Hay Kishi que son una. ¿Se dan cuenta lo que dice Ralph? Qué interesante lo que habla. Yo de verdad me deleito con lo que escucho de Ralph. Lástima que no concuerdo con él en el tema del machismo y en algunas otras cosas, pero de verdad es un deleite escuchar a este caballero, un verdadero representante de Cuba de las religiones, de las prácticas de brujería y de hechicería africana. Él dice que antes, hace tiempo, las empacas no, las engangas no eran como hoy, no las quieren, eh, como hoy no las venden los mentirosos y los embusteros del palo mayombe. O sea, los mentirosos y los embusteros del palo mayombe ven tu enganga en Facebook, porque muchas veces yo lo he hecho, o sea, le tenemos tanto cariño a esta enganga que la queremos, no sé, mostrar, ¿no? Es como cuando tienes un niño y está muy bonito, pues le tomas una foto y la subes a Facebook para que todo el mundo la vea, ¿no? Pero estos mayomberos modernos de hoy, como Miguelito alias Corazoncito y muchos otros desertores de la dictadura venezolana y de la dictadura cubana, ven tu enganga media vacía y te dicen, eso no cuenta, eso es facenda, eso es sancocho. Putos, Ralph Alpizar lo está diciendo en este video. Hace tiempo las engangas no eran como hoy las quieren hacer. Las engangas tenían 2, 3 palos, tenían una piedra, tenían un muerto. No, no es como nos los han querido vender hoy en día. Cuando Enriquito, perdón, Miguelito alias Corazoncito empezó a indagar, hurgar, a husmear entre mis redes sociales, en mi canal de Facebook, en mi página de Facebook, mi canal de YouTube, y vio mis engangas, se ven medias vacías, pero yo se los he dicho desde hace tiempo, o sea, mis engangas están medias vacías, mis engangas tienen lo que deben de tener. O sea, yo no sigo un tratado, ¿no? Que el tratado te dice, métele 21 palos, y muchos agarran y le meten 21 palos, y no es así. Así no se consagra una enganga, ¿sí? A la enganga le tienes que preguntar qué palo es el que debe de llevar. Entonces yo de 100 palos, mi enganga me dice, ponme 15 palos, ¿no? Y ahí está, con esos 15 trabaja de maravilla. ¿Por qué? Porque así me enseñaron mis padrinos, ¿sí? Porque mis padrinos sí tienen una buena enseñanza. Lo estamos viendo con Ralph. Voy a tratar de regresarle. No me gusta mucho regresarle, pero le voy a regresar para que escuchen esa parte. Espero que le haya yo atinado. Con una dosis así, no necesita una dosis así. Ojo, eso es una de las cosas que yo hago mucho énfasis. En los programas hablemos de Mayombe y en mis charlas de años. Ver el Mayombe como algo espiritual. Si no tienes que poner. Hay que ver el Mayombe como algo espiritual, como lo que es. El palo mayombe tiene una fuerza y un poder espiritual. No es una religión como el cristianismo, el evangelismo, como las sectas evangélicas, como la iglesia católica. No, el palo mayombe hay que verlo como algo espiritual. O sea, tiene fuerza, tiene poder. Es brujería, pues, es brujería africana. Eso no nos ha caído en la mente, ¿sí? Y si muchos le hacemos caso a toda esa bola de idiotas que nos dicen que el palo mayombe es una religión, nunca vamos a crecer, nunca vamos a desarrollar esa espiritualidad. Un palo así va a ser más fuerte si pones uno así. No es verdad, porque la mayoría de las gangas de Mayombe que yo vi en Cuba y que existen todavía, apenas tenían palos, las que no tenían palos, porque hay gangas.
La mayoría de las engangas que yo vi y que sigo viendo en Cuba, dice Ralph Alpizar, casi no tenían palos. Le voy a regresar otro poquito. Les prometo no hablar. En los programas hablemos de Mayombe y en mis charlas de años. Ver el Mayombe como algo espiritual. Si no tienes que poner un palo así, va a ser más fuerte si pones uno así. No es verdad, porque la mayoría de las gangas de Mayombe que yo vi en Cuba y que existen todavía, apenas tenían palos, las que no tenían palos, porque hay gangas. La mayoría de las engangas que vi en Cuba y que todavía existen hoy en día apenas tenían palos. Algunas no tenían palos, dice. ¿Cómo ven ese asunto? ¿Cómo ven ese asunto? Hoy en día la gente quiere que sus engangas tenga todos los palos del mundo. Cuando lo que está diciendo Ralph es muy cierto, una enganga, cuando es una enganga chingona, así tenga 3 palos, esa enganga va a jalar muy cabrón, va a caminar muy cabrón, va a resolver muy cabrón. ¿Saben lo que verdaderamente importa de una enganga? Es que ese muerto que está en esa enganga de verdad esté ahí y esté investido con el poder y la autoridad de un empungo. Si tú tienes eso, así tu enganga solo sea poquita tierra y una piedra, esa enganga te va a resolver como no tienes idea. ¿Sí? Lo está diciendo un verdadero conocedor del palo mayombe, Ralph Alpizar. Gangas que son una matadi. Hay en Kishi que son una matadi. Y tienen. Si no tienes que poner un palo así, va a ser más fuerte si pones uno así. No es verdad, porque la mayoría de las gangas de Mayombe que yo vi en Cuba y que existen todavía, apenas tenían palos, las que no tenían palos, porque hay gangas que son una matadi. ¿Se dan cuenta lo que dice Ralph? Hay engangas que solo son una matari, una piedra. Ni siquiera tienen el hueso del muerto. Dentro de la regla Quimbisa nosotros le llamamos engangas espirituales. Yo he entregado engangas espirituales. Es un caldero. Bueno, yo al menos sí le pongo piedras, palos, lo que me pida el muerto, no son muchos, y su piedra. Y en esa piedra está el muerto. Obviamente hay un procedimiento para agarrar ese muerto y ponerlo ahí, y lo investimos con el poder y la autoridad de un empungo, y se convierte en una enganga espiritual. Pero Ralph Alpiza dice que en Cuba ha existido engangas donde solamente es una piedra. Escuchen bien todos aquellos como Miguelito alias Corazoncito que predican que la piedra no cuenta en Mayombe, que eso es de Ocha. Se lo copiaron a la santería. En la santería entregan un eleguán, una piedra. Eso tampoco cuenta. O sea, estos mayomberos modernos, regularmente desertores de las dictaduras venezolanas y cubanas, estos mentirosos, estos embusteros, lo único que hacen con su verborrea barata es confundir a la gente, es sumirla en su miseria, es atrasarlos. Lo está diciendo un verdadero mayombero, un verdadero investigador, además un verdadero investigador, y tiene los estudios para ser investigador. No es que nada más se dijo investigador, tiene su licenciatura. Y de verdad ha hecho investigaciones, no solamente en Cuba, que es su tierra natal, sino en África. Y él lo está diciendo, hay engangas que solamente tienen una piedra. A mí me van a criticar por lo que voy a decir ahorita, pero yo he mandado a otros países fuera de México engangas, lo que es el fondo canasta, pues, ¿sí? O sea, yo agarro, mezclo diferentes tierras, lo que me marca mi muerto, le pongo la piedra del fundamento donde va el espíritu del muerto y el revestido de la autoridad de un empungo, y lo que hago es le rayo hueso de muerto a toda esa tierra, de manera que cuando las autoridades vean, solamente ven un plato con una firma, que es la firma del fundamento, ven tierra y ven una piedra. Lo que las autoridades no saben que ahí va polvo de muerto, ahí va el poder de un muerto
con el poder de un empungo. O sea, eso es una enganga. Obviamente, cuando la persona la recibe, en Estados Unidos, en Canadá o en Europa, eh, siguen un procedimiento que yo les digo y esa enganga después se convierte en una enganga como la que todos conocemos, pues. Es decir, ellos preparan un caldero, meten ese fondo canasta, le empiezan a agregar tierras, pájaros, animales, si pueden conseguir más muertos, le meten más muertos. Bueno, eso es lo que yo hago, sí. Sé que me lo van a criticar, pero me vale madre. O sea, eso que yo he hecho funciona porque funciona. Jala porque jala. Y no soy el único que lo hace. Y no soy el único que lo hace. ¿Sí? Bien, y eso lo aprendí de mis padrinos. Ahora, déjenme decirles algo. Les he hablado de que el padrino de mi padrino recibió una enganga en Cuba de Enriquito Armenteros. ¿Cómo creen que se trajo esa enganga de Cuba a México? ¿Cómo creen que el padrino de mi padrino se trajo esa enganga de Cuba a México? Así como se las estoy narrando, así se las trajo. Enriquito le consagró el fondo canasta y eso fue lo que se trajo mi padrino. Un plato en el que tenía la firma, ya estoy revelando aquí un secreto, un plato en el que tenía la firma, tenía tierra de diferentes, pero en cantidad pequeña, tierra de diferentes lugares, el polvo del muerto rayado y la piedra del fundamento. Cuando llega mi padrino, el padrino de mi padrino a México, fundamenta lo que ya es el caldero, le pone más palo, más piedra, y si es una enganga, esa enganga, el padrino de mi padrino ha entregado engangas como no tienen ni idea. No, no sé, si te digo que ha entregado 200 engangas, sí, creo que me estoy quedando corto, ¿eh? De verdad, de verdad. Estoy muy orgulloso de mi linaje, de mis padrinos. Muy, muy orgulloso de mi linaje y de mis padrinos. Son unos chingones. O sea, si yo que soy un pobre güey tengo un éxito increíble, después que me rayé tuve un crecimiento increíble, tengo un chingo de gente, mis padrinos tienen 10 veces más. El padrino de mis padrinos tiene puta 100 veces más. Bien, pero bueno, no voy a hablar aquí de mí ni de mis padrinos. Vamos a escuchar a Ralph. Kishi, que son una matada y tienen fuerza en Cuba y que existen todavía, apenas tenían palo, las que no tenían palo, porque hay gangas que son una matada. Hay Kishi que son una matada y tienen fuerza más que de 1000 gangas juntas de palo. Y sin embargo, ojo, que esas gangas, yo le estoy hablando de matar, también tenían su palo. Qué interesante, de verdad. Híjoles, yo me deleito escuchando personas inteligentes. Él dice que en Cuba han existido engangas que tienen un solo matarí y que son 1000 veces más grandes y poderosas que cualquier enganga que él ha conocido. Pero además dijo algo, otra cosa muy interesante. Vamos a repetirlo. Estoy fascinado con esto, de verdad estoy fascinado. A matar y tienen fuerza más que de 1000 gangas juntas de palo. Y sin embargo, ojo, que esas gangas, yo le estoy hablando de matar, también tenían su palo. Se dan cuenta que la importancia de las empacas. Recuerden que este video se está hablando de las empacas. Esas engangas que está mencionando Ralph, que solamente tenía un matari, una piedra, tenía sus empacas. Así que aquí hago un llamado a todos mis ahijados que por alguna razón no pudieron adquirir sus empacas porque acá nosotros todos lo hacemos por separado. Es decir, yo cuando les entrego una enganga a mis ahijados, no les entrego pues todo el paquete, ¿no? O sea, le entrego la enganga nada más. Si quiere su empaque, se la consagro después o aparte. Bien, entonces aquí hago un llamado a todos mis ahijados, tatas y yayas. Hagan un esfuerzo por recibir sus empacas. De verdad, hagan un esfuerzo, porque la empaca tiene la misma fuerza que su enganga. Y
Hay lugares donde tienes que llevar el fundamento. Por ejemplo, cuando vas a limpiar una casa con una actividad paranormal muy intensa, tienes que llevar tu fundamento. Pero si tu enganga es grande y tiene un montón de cosas, no vas a llevar tu enganga. No la vas a llevar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la empaca, nos la llevamos, nos metemos a la casa y le rompemos su madre todos los espíritus malos, ¿sí? Además que tiene muchos otros usos que ojalá y Ralph toque ese tema aquí. Vamos a continuar. Existían empacas sin ganga, pero no gangas sin empaca. Luego, dice, la ganga lleva una empaca de vititi, la de vititi, porque lleva espejo. La que no lleva espejo, existen muchas empacas, porque está la casa 7 empacas en Cuba, que es su principio, el fundamento principal, el tronco de esa casa. La ganga llevaba 7 empacas de diferentes cosas. Bien, él, si mal no recuerdo, pertenece a Brillomba con Mayombe, no sé, pero al menos en la regla que Quimbisa todo se ha depurado y todo se ha sintetizado de manera que tratamos de que la práctica de brujería y de hechicería africanas del Palo Mayombe sean lo más sencilla posible. En la regla Quimbisa, en específico en Cabildo Quimbisa Congo, en la Casa del Santo Cristo del Buen Viaje, pero en específico en Cabildo Quimbisa Congo, solo entregamos una empaca. Sí hay varias, sí hay diferentes, pero en Cabildo Quimbisa Congo hemos decidido solamente trabajar una, la que lleva espejo, la que dijo Ralph Alpisa la Vititi Mensu, la que lleva espejo. Esa es la única que nosotros trabajamos, ¿sí? No conozco los secretos para fundamentar las demás. A mí esa es la que me enseñaron mis padrinos y con esa hemos resuelto todo. Así que no le buscamos tres pies al gato. No trabajamos otras empacas. Que no es verdad, porque simplemente no es mi incumbencia. ¿Eh? Pero la mayoría de las empacas llevan espejo. Dos cosas. Una, en la empaca se atrapa el jimbi. ¿Qué es el jimbi? El jimbi es la condición espiritual, la mediunidad de uno, del mundo. En la empaca se atrapa la espiritualidad que vibra con uno, independientemente de fumbe, no tiene que haber fumbe. Estamos hablando de la empaca jimbi, la empaca que se da cuando se te hace el rito del jimbi. Luego está la empaca que se le pone un espejo, que es el pititi inmenso, que es con el que el tata ve, ahumándolo con una vela, pero no solamente sirve para ver, también sirve para limpiar a una persona. El espejo refleja, además de representar la luna, el espejo representa la luna, la luna refleja, el espejo refleja. Si tú reflejas a una persona pasándole una vela, la estás calentando, con lo cual le estás quitando el frío, con lo cual le estás limpiando, para que estar absorbiendo las cosas malas que trae esa persona. De forma que es como si le pasara un gas a vieja. Punto. Bien, el Ralph Alpisa está diciendo, está hablando un poco de la fuerza del espejo. Ya hice un video sobre este asunto, pero no quiero volver a decir lo mismo que ya dije en alguno de mis videos sobre el espejo en las empacas. Búsquenlo mejor y véanlo. Lo que sí quiero decir es lo siguiente. En la regla Quimbisa, en Cabildo Quimbisa Congo, le ponemos espejo a la empaca para que esa empaca te dé visión. Este es otro de los beneficios de tener empaca. Si tú fuiste rayado como Tata, como Yaya, tienes tu enganga, tienes una fuerza, tienes una visión también del mundo espiritual, ¿no? Se incrementaron tus dones espirituales, ves el mundo espiritual. Pero si tú tienes empaca, tu visión se hará más grande, se incrementará. Podrás adentrarte ahora sí con los ojos abiertos al mundo espiritual. Tiene muchos beneficios tener empaca, así que le hago un llamado a todos mis ahijados y no ahijados, tatas o yayas que no tienen empaca en Cabildo Quimbisa Congo, les podemos ayudar. Perdónenme el comercial, pero ¿cómo les diré? Esto es brujería, esto es hechicería y desafortunadamente también es un comercio. Sí, no nos hagamos pendejos.
No nos hagamos pendejos. De la rama de Mayombe a la que pertenezcas, si tu padrino te entregó una enganga, se la pagaste. De alguna manera se la pagaste. Lo que le has pedido, lo que te ha entregado, de alguna manera se lo cobró. Porque todo cuesta en este mundo. Yo, Tata Kimbisa Congo, cuando voy a la gasolinera y le digo al de la gasolinera, lléname el tanque de gasolina, ustedes creen que me regala la gasolina. Ustedes creen que dice, ay, no mames, eres Kimbisa Congo, eres Tata Kimbisa Congo. No, hombre, o sea, ten la gasolina gratis, ¿no? O sea, si no les pago, si no les doy dinero a los de la gasolinería, me dan una pinche bolsa de longaniza, pero de esa longaniza con cacahuate, ¿sí? Esa pinche longaniza gruesa. Me dicen, ten, aquí está tu gasolina, hijo de la riata. Vea, vamos a continuar. La empaca también se arrea. Se arrea. Con su firma, su mambo. Se arrea. Igual que si fuera una ganga. Porque en definitiva la empaca es un enquishi. La empaca es una enquisi, la empaca es una enganga, la empaca se arrea como una enganga. Por eso es que te digo que es muy importante que la tengas, porque si tú necesitas hacer una limpieza espiritual, ir a sacar demonios o espíritus malos de una casa, tienes que llevarte tu empaca. Y la empaca tiene la misma consagración o debería de tener la misma consagración que tu enganga, ¿sí? Y tiene la misma fuerza. Y se arrea igual que una enganga. Si tú eres Tati, eres Yaya, tienes tu enganga y tienes tu empaca y sales de viaje, te recomiendo que te lleves tu empaca. Siempre en esa empaca el muerto tiene que ir en polvo, por si hay una revisión que te diga, a ver, vamos a destapar esto, a ver, y lo vacían, solamente tienen que ver, todo debe de ir en polvo, tiene que ver tierra, nada más. Pero en esa tierra lleva polvo de palos, lleva polvo de animales y lleva el polvo del muerto. Así que en una revisión, a ver qué traes ahí escondido, le quitan la tapa, lo vacían y van a ver pura tierra. Digo, ok, tú la vuelves a meter, la sellas tu empaque y te vas a trabajar a donde tengas que trabajar. Y vas a arriar a tu empaca como si fuera un engangar. Y ese empaque te va a resolver. Independientemente de que hay gangas que usan la empaca como una herramienta. No quiere decir que las gangas sean dos. Una misma ganga no son dos. No, no, no. Ganga, ganga, empaca, empaca. Aunque hay gangas que tienen una empaca que es una herramienta. ¿Ves? Es una prolongación de esa ganga. Con lo cual, de esa empaca no estoy hablando yo. No. Más claro ni el agua. Si tú tienes una enganga, tu enganga tiene que tener una o dos empacas. A eso hay que preguntarle a ese enganga, ¿qué es lo que lleva? ¿Una o dos? En otras ramas, Ralph lo dijo hace rato, había engangas que tenían 7 o más empacas. En Cabildo, que en Visa Congo trabajamos una o dos. Y siempre debe estar encima de tu enganga. Mientras tú estés trabajando en tu monanzo, deben de estar encima de tu enganga. Hagas lo que hagas, debes de estar encima de tu enganga porque es como otra enganga, pues. Bien, no debe de estar aparte, no debe estar por separado. Estoy hablando de la empaca que la carga con todas las cosas de la ganga. ¿Para qué? Para tener una prolongación de la ganga. No, estoy hablando de la ganga, la alpaca, perdón, que la cargas por sí misma como una ganga, como un enquishi. Ganga sinónimo de enquishi, engando. Ahora, aquí Ralph compartió un secreto. Si tú eres Tata, tú eres Yaya, tú puedes preparar tu empaca. O sea, no es necesario que me la pidas a mí. Pues si me la pides a mí, pues te la voy a cobrar. Tú la puedes preparar. Obviamente necesitas saber cómo. Pero te adelanto algo, ya lo dijo Ralph. Ya tienes todo. Si tienes enganga, ya tienes todo para fundamentar tu empaca. En tu enganga está todo lo que lleva tu empaca. Aquí te estoy revelando el secreto. Si no lo sabes hacer, pues lo siento mucho, pero vas a tener que pagar para que alguien te la haga, ¿sí? Ahora, aquí viene otra cosa muy, muy importante. Si tú eres Tata, eres Yaya, nuevo o viejo en el oficio Congo, no importa. Y tu enganga ya tiene dos empacas o una, no importa.
y tú me dices, Tata que empieza Congo, yo quiero que tú me entregues una empaca. Esa empaca que yo te voy a entregar va a llevar la consagración de una enganga. Es como si te entregara una enganga, pero en uno o dos cuernos. Así te lo pongo. Y esa sí tiene que estar fuera de tu enganga. Eso es lo que está hablando Ralph. O sea, hay dos tipos de empaca. La que nace de tu enganga y la que te entregan de otra enganga. Entonces, si tú ya tienes tu enganga con tus dos empacas y me dices, Tata, aquí empieza Congo, yo quiero que tú me des una enganga, que tú me entregues una empaca. Yo te voy a entregar una empaca, una o dos, lo que me marque mi muerto, que es lo que tu astral necesita. Pero estas las tienes que tener en un caldero de barro aparte y las vas a tratar como a una enganga. Y van a trabajar como una enganga. Con esa empaca puedes hacer todo lo que se hace con una enganga, limpiezas, amuletos, etcétera, etcétera. Y sale mucho más barato, al menos en Cabildo que Ibiza Congo, recibir una empaca que recibir una enganga. Ahí se los dejo de tarea. de, de- de fundamento, de prenda, quindembo, tarek. Estoy viendo para acá porque está un reloj de pared y, híjole, mi problema es el tiempo. Quisiera que los días fueran de 48 horas, de verdad, sin presunción se lo digo. Ando súper saturado, súper ocupado, que me cuesta mucho trabajo grabar un video, de verdad. Y si lo hago es por ustedes, porque me han apoyado, porque eh, el canal está creciendo. Cada vez hay gente que, híjole, a mí lo que me motiva es que alguien me escriba en privado a mi WhatsApp y me diga, Tata, puta, no tienes idea de cómo me ayuda este asunto. Híjole, para mí eso es como un recargón de baterías. O sea, digo, tengo que seguir, tengo que seguir. Por eso estoy viendo para allá porque tengo que hacer unas cosas y, híjole, tengo 10 minutos más y ya terminamos. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte sobre este video. Oh, ¿eh? Y va encima del fundamento, encima de la ganga. Como decía Ignacio Gómez, ahí en Oroco. La ganga es como un cargapila. Así me lo explicó él. Lo tengo grabado, por cierto. La ganga es como un cargapila. Tú necesitas que darle fuerza a una matadilla, a una piedra, la pones en la ganga. A un palo, lo pones en la ganga. A un bastón como torcillo, lo pones en la ganga. A una empaca, la pones en la ganga. La ganga va y resume la fuerza como centro principal, resume la fuerza y dota a esos instrumentos que tú pones de restaura su energía, restaura su fuerza. Híjole, qué deleite es escuchar a un verdadero mayombero. Ralph Alpizar, mi respeto, me quito el sombrero delante de él. De verdad, un verdadero cubano, un verdadero mayombero cubano, un verdadero representante de la brujería afrocubana. La gente no se da cuenta que está revelando muchos secretos que le sirven para a los tatas y las yayas. Si tú eres tata, tú eres yaya y quieres darle fuerza a algo, quieres consagrar un amuleto o lo que sea que quieras que adquiera fuerza, poder, lo tienes que poner encima de tu enganga, tienes que hacer los sacrificios pertinentes, por ejemplo, si vas a hacer un amuleto, tienes que decir las palabras correctas, no estoy hablando de rezos en Congo, estoy diciendo decir las palabras correctas. Mi enganga quiero esto, quiero que este amuleto haga esto, y hacer los sacrificios pertinentes, hacer la velación pertinente, y ese enganga le va a dar a ese amuleto una fuerza como no tienes idea. Por eso en Cabildo Quimbiza Congo, creo que de todas los cabildos o mundanzos que yo he visto en internet, creo que nosotros somos los únicos que manejamos muchísimos tipos de amuletos. Como no tienen idea, muchísimos tipos de amuletos, ¿sí? Porque hemos descubierto no hemos descubierto ese secreto, más bien, desde que eso desde que eso fue revelado a los primeros practicantes de Mayombe, pues nosotros
Nos lo tomamos muy en serio y lo seguimos haciendo, ¿sí? Esto es algo que me enseñaron a mí mis padrinos. Y Ralph aquí lo está diciendo. Si tú estuviste presente cuando te hicieron un amuleto, tu padrino te hizo un amuleto, pero ese amuleto no estuvo encima de la enganga en ningún momento, así le hayan dado de comer 10 chivos a ese amuleto, dudo mucho que tenga la fuerza y el poder o la función que debería de tener. Lo dudo mucho. Porque en la enganga, en ese caldero mágico, hay comisiones espirituales para bien, para mal. Hay muchísimos tipos de comisiones, muchísimos tipos de potencias. Dentro de esa enganga hay un infinito de espíritus que la enganga usa para hacer muchas cosas, pues. Así que si tu padrino te entregó un amuleto y ese amuleto, aunque lo consagró delante de ti, le dio de comer 10 chivos y ese amuleto nunca estuvo encima de la enganga, dudo mucho que tenga fuerza y poder. Pero esos instrumentos son independientes. No me vayan a confundir. La ganga, la empaca que se hace junto con el fundamento. La empaca o las empacas que se hace junto con el fundamento, que son para como herramientas ese fundamento, a la empaca que se hace aparte para atrapar la espiritualidad que hay en un río, la espiritualidad de determinado árbol, de determinado sitio del monte, de determinada encrucijada, para convertirle un enquise en un objeto físico de poder manipular. Son cosas distintas. Ahora, los nombres. Vititi inmenso es la más conocida porque tiene espejo, pero no todas las empacas que tienen espejo se llaman vititi inmenso, es vititi por el espejo. Bien, aquí le vamos a parar, perdónenme, pero no puedo continuar más, tengo un compromiso. Lo que sí quiero comentarles es de que tengo disponible unos cuernos de antílope. Si tú ya eres tata, eres yaya, y ya tienes tu enganga con tus empacas, esta empaca que yo te consagre en esos cuernos de antílope va a potenciar toda tu fuerza espiritual como no tienes idea. Y si tú eres tata o yaya y no tienes una enganga, esta empaca en estos cuernos de antílope, puta, te van a dar una fuerza muy cabrona. Recuerda que la empaca es una enganga en realidad, pues, ¿sí? Y sale mucho más barata que una enganga. Bien. ¿Y qué otra cosa les iba a comentar? Engello no puede tener empaca porque es una enganga. Bien. Me despido como siempre. Híjole, de verdad, quisiera seguirle. Me fascina escuchar a este caballero. Con esta persona sí me encantaría tener un debate, o sea, que hablemos, o así su programa se llama Hablemos de Mayombe, jole, me gustaría hablar de Mayombe con él, haciendo una videollamada, y tocáramos todos estos temas, pero así, en persona, pues, ¿sí? Que él dijera una cosa y yo pudiera reaccionar a lo que él está diciendo. Me encantaría, de verdad, me encantaría. Ojalá y tenga el gusto de conocerlo algún día. Digo, aclaro, no concuerdo con él en algunas cosas, pero no tenemos, los seres humanos no tenemos por qué ser iguales, todos. Sería yo un hipócrita decirle, estoy de acuerdo contigo en todo, o sea, porque no lo estoy. Entonces, y ya hice un video de reacción muy fuerte cuando él tocó el tema de la mujer en el palo mayombe. Y pero pues lo tenía que hacer porque todos vemos el mundo desde nuestro punto de vista y es mi punto de vista, pues yo no soy una persona de doble moral que hoy diga una cosa y mañana diga otra. Si un día tengo la dicha y la fortuna de interactuar con Ralph Alpizar
y él me dijera, sabes que borra esos videos, y quiero que estés de acuerdo conmigo en el machismo que existe en Mayombe, yo le diría que no, porque soy una persona de convicciones también. Así que le agradezco a Ralph que todo este conocimiento que nos comparte. Ralph de verdad sigue compartiendo tus experiencias, tu conocimiento, porque nos ayudas a muchos, nos ayudas a muchos. De esta manera también desenmascaras a los charlatanes. Me despido como siempre deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga.